Hola amigos de Aliento Visión, qué bueno que una semana más están con nosotros en el programa Vive, el programa que ha nacido en el corazón de Dios para llegar a tu familia, a tu hogar, a tu casa, a tu empresa, a tu negocio, al lugar donde trabajas, a través del internet. Estamos llegando a las naciones como Dios lo ha prometido en nuestras vidas y queremos ser de bendición para ti. El programa Vive ha sido diseñado en el corazón de Dios y cada semana traemos una palabra edificante. Y nuestra base bíblica es el capítulo 10 del libro de San Juan, verso B, donde dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso te pedimos que tú vivas de acuerdo al orden de Dios, que tú abras tu corazón, que tú abras tu mente, que tú abras tu casa, que tú abras tu hogar y que tú abras todo lo que tú eres para que el Señor pueda vivir a través de ti. Dios está buscando corazones de personas que quieran y acepten el llamado para conocer a Jesús, no como un Dios de quizás religiosamente, sino un Dios de relación. Dios quiere tener una relación contigo a través de su Hijo Jesús. Y por eso nos lo entregó a nosotros, porque era lo máximo que Él tenía. Y para eso vino Jesús y caminó en esta tierra, para darnos vida. Por eso Vive llega cada semana con una palabra de aliento, una palabra que te bendiga, una palabra que te levante, una palabra que cambie el horizonte de tu vida y que te trayecte, que te dé un trayecto de positivismo, un trayecto de bendición, un trayecto de sanidad, que te enseñe esta palabra que te damos cada semana a caminar en los principios bíblicos diseñados por Dios para nosotros. La palabra de Dios está llena de situaciones hermosas y una de las cosas que en estos días he estado siendo ministrada es cómo Dios obra en lugares específicos. Y hay un lugar específico llamado el jardín. Y a través de las escrituras nosotros podemos encontrar distintas versiones bíblicas, distintos textos bíblicos que nos hablan de lo que es un jardín. Todo comenzó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén Dios lo diseñó, lo preparó para que el hombre lo habitase y para que desde allí el hombre gobernara y subjuzgara la tierra. El jardín del Edén fue un lugar especial, un lugar específico. Y yo quiero en este día que tú estudies conmigo un poquito de lo que es el jardín de Dios para nuestras vidas. Lo que significa el jardín del Edén, el jardín de Dios, el jardín donde Dios quiere habitar y morar y enseñarnos cómo gobernar y sojuzgar la tierra. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7 en adelante. Yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis capítulo 2, del 7 en adelante. Dice así: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Fíjate que cuando Dios creó al hombre, todavía no existía el jardín. Él primero creó al hombre y luego lo puso en el jardín. Verso 8 dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Luego de Dios formar al hombre, prepara y planta un jardín al oriente del Edén para poner al hombre que había formado. Y no solamente Dios lo puso en este jardín, sino que Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. A mí siempre me llama la atención cosas peculiares cuando comienzo a estudiar la palabra de Dios, que es rica en abundancia,
y nos ayuda a formar esa vida abundante que el Señor quiere que vivamos. Pero me llama mucho la atención de que después del Señor crear al hombre y darle el soplo de vida de Él, es decir, de soplar la vida de Dios en el hombre, entonces planta el jardín para poner al hombre. Y hizo que este jardín estuviera lleno de todo lo que podía necesitar Adán en aquel lugar. En este jardín comienza la historia del hombre. En este jardín comienza Dios a trabajar con el hombre y pone en el hombre no solamente vida, la vida de Él, sino que hace que el hombre sea la criatura creada más inteligente de lo que había creado Dios hasta entonces. Dios pone al hombre en este jardín. Y aquí comienza el plan divino de Dios para con el hombre en un jardín. Por eso yo pienso, amados, que un jardín o el jardín en esta ocasión es un lugar específico de Dios para nosotros. Es un lugar donde Dios tiene nuevos comienzos. Y todo creyente tiene un jardín donde Dios comienza, donde Dios le da aliento de vida, donde Dios le da vida en abundancia, de esa vida que habla el capítulo 10 de Juan. Hay un jardín para ti, donde Dios lo ha diseñado y lo ha preparado para que tú vivas en Él, para que tú mores en Él. Y este jardín, donde comienza la historia humana, tiene otras connotaciones con otras personas a través de las Escrituras. Y yo quiero hablarte un poco de eso en este día. Pero quisiera que tú te quedaras ahí conectado con nosotros y no te vayas de la sintonía, porque regreso contigo para darte algunos otros lugares que también son jardines donde ocurrieron cosas importantes para la historia de la humanidad. En el segmento pasado te hablaba de lo importante que son los lugares para nosotros. El jardín del Edén, o mejor dicho, el jardín que se plantó en el Edén, fue un lugar donde Dios le dijo al hombre que se iba a fructificar. Le dijo al hombre y a su mujer que se fructificaran desde ese lugar. Por eso pienso que los lugares donde Dios nos planta, a nosotros sus hijos, son importantes. Y yo sé que si estás en sintonía en esta hora es porque Dios quiere que sepas que el lugar donde tú estás es importante. Y allí te quiere el Señor. Y allí Él quiere que tú fructifiques.
Y no puedes hacer lo que hizo Adán, que se dejó engañar por el pecado. No te dejes engañar y permite que la fructificación de Dios que ha depositado en ti, con ese aliento de vida que te dio a ti, pueda dar fruto y pueda dar de esa semilla que se llama Jesús, puedas tú sacar el fruto que Él quiere que tú saques. Hay otro jardín que nos habla en el libro de Cantares, capítulo 4, verso 12. Yo quiero que tú vayas conmigo ahí para que lo leamos juntos. Cantares 4, verso 12 dice: jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía, jardín cerrado, sellado manantial. Aquí está hablando, el novio le está hablando a la novia y le llama a la novia jardín cerrado. Le llama: novia mía, tú eres un jardín cerrado. ¿Por qué el hombre más sabio del mundo le dice a la mujer de su juventud, a la mujer que lo volvía loco, a la mujer hermosa que Dios había diseñado para él, que ella era un jardín cerrado y que era su hermana y su novia, y que era un jardín cerrado con sellado manantial, es decir, con manantial sellado? Aquí podemos ver que el jardín es una persona. El jardín es considerado aquí no un lugar, sino una persona. Y los palacios en los tiempos de Salomón, que fue el escritor de Cantares, todos tenían jardines donde los reyes se paseaban y donde los reyes podían disfrutar de la belleza de las flores en sus jardines. Todos los jardines, desde los jardines babilónicos, los jardines en Egipto, los jardines de Israel, todos los palacios tenían un jardín. Por eso vuelvo y te repito que hay lugares que son especiales y específicos que Dios quiere para nosotros. Y el jardín es uno de ellos. Y recuerda que te dije que el rey era el que se paseaba por el jardín. Y el rey es el Señor Jesús, que está buscando un jardín donde pasearse. En un jardín comenzó todo, la humanidad del hombre. Y en un jardín, el Rey de Reyes quiere habitar y pasearse para seguir dándonos a nosotros el control y el poder para nosotros gobernar desde el lugar donde Él nos ha plantado. Si vamos a Isaías capítulo 58, verso 11, si puedes venir conmigo al libro de Isaías, uno de los profetas mayores. Ahí el próximo libro después de Cantares, capítulo 58, verso 11. El Señor aquí dice así: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Eso es una promesa de Dios para nosotros. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Aquí de nuevo, el jardín es tipo de nosotros. El jardín donde Dios quiere habitar con nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios venía y se paseaba en el jardín del Edén y hablaba con el hombre. Entonces ese es el lugar de intimidad. Ese jardín es el lugar de intimidad donde el Señor Jesús se quiere pasear para tener intimidad con nosotros, su novia, la novia de Jesucristo. Y hay otro jardín, que es el jardín quizás más triste que podemos nosotros contemplar en las Escrituras, aparte de que hay otros muchos jardines. No tengo suficiente tiempo para desglosar todos los jardines que hay, pero hay un jardín especial, que es el jardín de Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite. En el Getsemaní, el tipo de huerto que era el Getsemaní, era un huerto donde habían muchos árboles de olivo. Y el olivo era presado para sacar
diferentes aceites. La primera presa llevaba un aceite, la segunda presa otro aceite y así sucesivamente. Y en el jardín de Getsemaní, o en el huerto de Getsemaní, mejor para decirlo de una manera más bíblica, se encontró Jesús una noche, la noche que fue entregado, y se llevó a sus discípulos, pero apartó a 3 de ellos para que oraran con él, porque él sabía que ya la hora llegaba donde él iba a tener que ser crucificado, entregado para ser crucificado, para nosotros tener la bendición de la redención y de la salvación a través de su sacrificio. Pero antes de el Señor pasar esta copa fuerte, que era la muerte, él tuvo que estar en un jardín. Y en este jardín, así como en el jardín del Edén, donde Dios se manifestó al hombre, Dios se manifiesta a Jesús. Y Jesús podía hablar y tener una intimidad con él, con su Padre Celestial. Y le cuenta y le dice: Señor, tú eres mi Padre. Y esto que yo estoy ya a punto de hacer, de ser entregado, de ser sacrificado por la humanidad, esto es una copa difícil de tomar. Esto es una copa un poco difícil de llevar. Y sin embargo, el Señor tiene una relación con su Padre. De nuevo vuelvo y te digo que en los jardines va a haber intimidad entre el Padre Celestial y nosotros. Va a haber intimidad entre Jesús con nosotros que somos la novia, y va a haber intimidad entre el Espíritu Santo y nosotros. Entonces, en este jardín de Getsemaní, Jesús dice unas palabras poderosas en el libro de Marcos, capítulo 14. Y yo quiero compartir eso contigo en este próximo segmento, antes de despedirnos de este maravilloso programa, porque no tengo mucho tiempo, pero Marcos 14, quiero que vayas ahí y ya regreso contigo. Estoy de regreso contigo, aquí en Marcos 14, empezando en el verso 32, dice así: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postó en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, escuche bien, Jesús hablando con su Padre decía, verso 36, Abba, Padre, en otras palabras, papito lindo, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro:
¿Estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí en este jardín de Getsemaní, Jesús tiene una relación con el Padre y tiene una conversación con el Padre, con su Padre Celestial, porque se estaba llegando la hora donde él tenía que partir. Y todo comenzó en un jardín. La historia del hombre comenzó en un jardín. Y aquí está Jesús completando la historia del hombre. Porque para Dios está Adán y está Jesús. Entonces Adán comienza en un jardín y aquí la historia del hombre termina en un jardín. En este jardín de Getsemaní, Jesús se entrega por completo a la voluntad del Padre. Eso es lo que hace la intimidad con Dios. Cuando tú y yo entramos a la presencia del Padre, en nuestro jardín, en nuestro hábitat, en nuestro lugar donde tenemos esa intimidad. Hay un jardín que es tuyo y hay un jardín que es mío. El lugar donde nosotros podemos venir confiadamente hacia el trono de la gracia. Y en ese jardín encontraremos paz. Y en ese jardín, Jesús tuvo una conversación con su Padre. Y en un jardín similar, tú y yo tenemos esa intimidad con nuestro Padre Celestial, donde podemos nosotros pensar, hablar, expresar lo que estamos sintiendo en el momento. Jesús sentía una angustia, sentía tristeza. En el jardín donde tú vas y donde yo voy, que es en la presencia del Señor, donde Él habita, no tenemos que tener caretas puestas, no tenemos que tener disfraces puestos. Podemos venir abiertamente y hacer como hizo Jesús y decirle, Señor, si es posible, si fuese tu voluntad, no permitas que yo pase por esta prueba o por esta tentación. Pero para eso tenemos que estar en el lugar correcto, en el jardín correcto. Mucha gente sale de su jardín, del jardín de intimidad con Dios, para ir detrás de diferentes lugares o de diferentes sitios donde el Señor no nos ha enviado. Hay un jardín donde nosotros vamos a tener una intimidad con Dios. Y esa intimidad Dios la está buscando. Dios está buscando gente que quiera tener esa intimidad con Él. Esa relación de amor. Esa relación donde tú puedes desnudarte en su presencia y saber que no tienes tú que estar temeroso porque estás desnudo delante de Él. Tú puedes venir delante de Él y no tener temor. Y ser como hizo Jesús. Y decirle, Señor, las cosas están difíciles. Las cosas están caóticas. Las cosas están malas. Necesito que tu voluntad sea revelada en mi vida para yo poder hacerla. Por eso es importante que tú entiendas en este día dónde está tu jardín. ¿Dónde está ese lugar donde tú tienes que tener esa intimidad con tu Padre? Para que tu Padre y tú y tu Padre y tú, haya una relación donde tú puedas hablar y tu Padre pueda contestar. Donde tú y yo podemos venir confiadamente a hablar con el Padre y el Padre nos contesta a nosotros. Ese lugar, ese jardín tiene nombre y es la presencia del Señor. Es donde habita la presencia del Señor. Es el hábitat de Dios. Es la atmósfera de Dios. Es donde Dios habita en medio de nosotros, su pueblo. Donde podemos confiadamente venir al trono de la gracia y hablar con Él. Yo te dejo con estas palabras. ¿Dónde está tu jardín? Quizás tú, así como Adán, fuiste expulsado del jardín. Hoy el Señor, a través de Jesús, te invita de nuevo al jardín para que tengas una intimidad de amor con Él y puedas decirle exactamente lo que está en tu corazón. Yo quiero orar por ti y quiero que si en este día tú quieres regresar al jardín de Dios para poder de nuevo tener esa relación con Él y ser redimido por su sangre y puedas ser llamado, redimido, y puedas cantar el cántico de redención con los santos de Dios, tú nos llames al número que aparece ahora en pantalla y podamos orar por ti en esta hora. Hoy, a esta misma hora, alguien contestará tu llamada, pero necesitamos saber de ti y saber que Dios ha tocado tu corazón. Padre, en esta hora,
Yo bendigo toda la audiencia de Aliento Visión o a través de las redes sociales. Y yo te pido, Señor, que cualquier persona que en este día ha sentido que necesita tener esa relación en el jardín de Dios, pueda en este momento ser tocado por tu Espíritu Santo y pueda decidir en su corazón que quiere tener esa relación de amor contigo. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque el Espíritu Santo toca a la gente y Jesús es el que nos redime de todo pecado. Una vez más te doy gracias por esta hermosa audiencia, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Estamos pendientes a ti, estamos pendientes a tus necesidades y si necesitas un lugar de adoración y estás en el área metropolitana de New Jersey, estamos en el 333 de la Ruta 46 West en la ciudad de Fairfield, New Jersey. 2 millas después de Willowbrook Mall, en la Ruta 46, que es muy conocida en el área de New Jersey. Así es que te esperamos. Si no tienes una casa donde adorar, junto con nosotros vas a encontrar un jardín donde la presencia de Dios habita y donde podrás tener intimidad con Dios de una manera especial. Nos vemos hasta la próxima semana. Soy la pastora Mercedes y espero escuchar de ti a través de email, de correo electrónico, de llamada, de Facebook, de Twitter. Estamos aquí para servirte y queremos bendecirte. Dios te bendiga.